Hola, ¿cómo estáis? Pues voy a hacer un vídeo respecto de cómo hasta cierto punto cambiaron las cosas en la psicología colectiva, comportamientos y en cuanto a la dimensión sociológica un poco de Siria, bajo el contexto de transición hacia una sociedad pues más abierta a los flujos libres exteriores de capital y también sus movimientos internos de capital, y un poco las parciales reformas que se iniciaron en el año 2004, 2005, 2006 y así hasta su derogación en 2009-2010. Entonces no pretende ser un vídeo politológico ni analítico, sino un poco abuela pluma, pues así a voz de pronto rescatar un poco mis vivencias y mis memorias, ¿no? Sobre cómo un poco iban cambiando las cosas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a mi tío cuando repartía el pan a lo largo de varios pueblos de la provincia de Tartus. Él repartía pan en un camión y no lo repartía vendiéndolo a un precio calculado, inamovible, fijo y que le supusiera una rentabilidad. O sea, esto en general se daba en los pueblos en Siria, ¿no? Que era, digamos, que el proceder económico no era muy racionalizado en términos instrumentalistas, es decir, no se buscaba a toda costa la actividad que significara un intercambio de valores equivalentes, ¿no? Sino que la práctica económica era como un poco más informal, ¿no? Mi tío, por ejemplo, pues circulaba con el camión, iba repartiendo pan y no significa que siempre pidiera ni el mismo precio, ni que le pagaran, ni siquiera que le pagaran en el momento. Y a veces ni siquiera que le pagaran, ni en el momento ni diferidamente, porque había una expectativa cifrada en que de alguna manera pues ese gesto se correspondería con una reciprocidad pues en algún momento, ¿no? O a lo mejor no llegaba a ese momento de correspondencia en reciprocidad, pero igual que él repartía pan, pues igual otro iba a arreglar las baldosas de una casa o las racholas del suelo o la vecina pues iba a cocinar y a hacer tareas de la casa si es que la mujer de otra casa estaba fuera. O alguien hacía productos en conserva y los donaba, o sea, no los vendía, y en algún momento pues eso de alguna manera le iba a regresar, o a lo mejor no le regresaba, tampoco no es que pidieran una correspondencia expresa. Y bueno, recuerdo que bajo el marco de inicio de una serie de procesos que encarecieron los precios de las cosas, ¿no? No sé, por ejemplo, a las ciudades pues llegaba mano de obra procedente del campo, que estaba en crisis, consecuencia de las políticas de recalificación de terrenos y de obligada cesión de terrenos para la ampliación del parque de viviendas, dedicadas sobre todo al turismo interior y tal. Esa época en la que Ardardari, ministro de Economía, como he dicho en un vídeo anterior, hablaba de que el turismo era el nuevo petróleo de Siria. Y bueno, ese aluvión de nuevos habitantes urbanos procedentes del campo hacía que los precios de los víveres pues se encarecieran. Primero porque había más demanda, y segundo porque esa misma demanda era aquella que había dejado de producir en el campo, con lo cual había más dificultad de oferta. Y añadir a eso que los productos gratuitos del Estado, o sea, la gratuidad de productos, sobre todo de primera necesidad, eso se frenó porque este ministro de Economía mandó
mandó cerrar pues cantidad de economatos y de poner fin de poner fin también a la ley del máximum de precios de otros artículos que primaba en Siria, ¿no? Y entonces ya recuerdo un momento en el que la gente cambiaba un poco, ¿no? Su proceder. Mi tío pues dejó de repartir pan así como de manera informal y, y bueno, y no sé, no es porque se volviera egoísta o porque se volviera peor él, ¿no? Sino porque el periodo de carestía y de dificultad pues no le permitía ir haciendo eso, ¿no? Debía consagrar sus energías a actividades productivas que le supusieran a él y a la familia una rentabilidad, ¿no? No sé, me acuerdo de esto, me acuerdo de cómo en las ciudades los pisos subían, pues porque había más demanda, por también el éxodo rural, y de cómo proliferaban también, ¿no? Al-Dardari, el ministro de Economía, al cargarse en parte las prestaciones de dación de pisos por parte del gobierno, ¿no? Era una especie de protección oficial amueblada, a veces con los electrodomésticos, con la lavadora y demás ya instalados en la casa. Y bueno, al ponerse fin a esto, al no haber una competencia de Estado a precios bajos en los pisos, pues estos se dispararon, ¿no? Además había menos oferta comparativa, aunque se construyeran pisos nuevos para albergar a los campesinos que llegaban, pero estos llegaban en mayor cuantía y a un ritmo más acelerado que el ritmo de construcción. Entonces había una sobredemanda y no sé, recuerdo así por lo pronto, recuerdo varias cosas. No sé, recuerdo la privatización de playas públicas, y con la carestía de la vida y la precarización relativa asomó un nuevo oficio de playero, digamos, que era el de acomodador, ¿no? Eran espontáneos que se agenciaban sus propias sombrillas sin convenir con nadie, o a veces dando determinado dinero al policía de turno para que le dejara pues trabajar en la playa y tal, y entonces tenía sus hamacas, sus historias, y era como una especie de autónomo pues que te acomodaba y tal, cosa que antes no había. No sé, recuerdo la reconversión del parque automovilístico, ¿no? De cómo los sirios, esto sí que el gobierno dio muchas facilidades crediticias a precios muy bajos para cambiar los coches y se renovaron, ¿no? Más el hecho de que Siria empezó a producir dos modelos de coches, así sobre todo para el mercado interno, con tecnología china, ingeniería china y bueno, y capital iraní, y los capitales fijos de producción pues también algunos, o sea, algunos eran iraníes, pero el factor tecnológico era sobre todo chino. Y esos coches existen todavía, bueno, entonces de hecho creo que se siguen produciendo. Recuerdo cómo empezó a haber un eventual ocasional, o sea, no era el pan nuestro de cada día, pero alguna vez se daba, cosa que era inusitada, era inédita en Siria porque nunca se había dado, la existencia de bandas así lúmpenes que iban con cuchillos, incluso con cimitarras, y salían a la calle, todos así como en desfile y tal. Y recuerdo, ¿no? En los mercados de calle el miedo de la gente cuando sugerías que se llamara a la policía, porque bueno, temían represalias por parte de esas pandillas y tal. Y eso, o sea, era algo que era inusitado en Siria. O sea, en Siria podías dejar la bolsa de la compra en la calle, o sea, de hecho nosotros la dejábamos encima de la camioneta. No solo en Tartus, me acuerdo habíamos estado en Banias, en Latakia, habíamos comprado y tal, y luego nos íbamos por ahí o a alguna otra tienda y estábamos rato
en los centros comerciales y no en los malls, sino en el centro, en los centros históricos de las ciudades donde se alojaba donde se aloja el comercio y tal. Y totalmente despreocupado respecto de que alguien pudiera coger comida, porque nadie iba a coger eso. Y a veces los turistas hablabas con ellos y se lo comentabas y decían, no, pero eso es miedo a al Mojabarat, a la policía secreta y tal. Pero no era eso, era que Siria estaba bien abastecida, tenía soberanía alimentaria, tenía pues distribución de productos gratuitos por parte del Estado, tenía una ley de máximo de precios, tenía bueno, pues una serie de herramientas, digamos, para abastecer a la población. Se habían irrigado tierras desérticas hasta fertilizarlas y luego el Estado las había dado a la gente, o, o incluso daba grandes extensiones de tierras desérticas a gente dispuesta a cultivarlas dándoles el Estado pues todos los factores productivos, ¿no? Sistemas de riego, bombas de agua, canalizaciones, tractores, y entonces si eras capaz de sacarle fertilidad a esa tierra con el tiempo era tuya. Y de ahí que la comida era abundante, era barata, muy barata, incluso comer en los restaurantes era muy barato, no para baremos extranjeros, para baremos de los sirios también, ¿no? Una de las actividades así preferidas era ir a comer a un restaurante en familia, que allí aparte de ser un restaurante pues es como una sala de baile porque hay una pista, hay una orquesta tocando todo el rato, se fuma arguile en pipa de agua, hay un espacio para los niños, o sea, es como son restaurantes de espacios de recreo, ¿no? Y bueno, y era muy barato, ¿no? Otra actividad era los picnics en los parques al aire libre también en Latakia, en Tartus, en Damasco, bueno. No sé, recuerdo la retirada de carteles, ¿no? Con el padre del presidente de Bashar, el expresidente Hafez al-Assad, pues había como bastante... Desde una posición etnocentrista se podría llamar culto a la personalidad, pero es que no es que el Estado la fomentara a través de poner iconografía y de poner la imagen del presidente en la calle, es que la gente lo pedía, o sea, realmente eran líderes que eran populares y bueno, y había un apego, había un aprecio por parte del pueblo a la presidencia que se traducía, la gente también ponía carteles. O sea, no los ponía solo el Estado, los ponía el pueblo también. Pero Bashar llamó a quitarlos y los quitó. Recuerdo cómo se afianzaron las relaciones comerciales con Turquía bajo el ministerio de Osama al-Dardari de economía, y cómo ese tránsito, ese flujo de mercancías a través de las fronteras y tal, pues acabó favoreciendo que se pasaran armas, que se nutrieran a los embrionarios grupos armados y a sus células que estaban en espera. Turquía hizo esa trampa, ¿no? Que con tanto camión y tanto tránsito de mercancías pues pasó armas, pasó explosivos, eso acabaría siendo fatal. Y recuerdo una etapa también, eso de, mientras tanto Qatar invertía sobre todo en la construcción de parkings, construcción hotelera y de pasadizos subterráneos y tal, también así comerciales, como de los típicos pasadizos, vamos, que en los paseos y en las grandes avenidas cruzan por debajo del tránsito, ¿no? El tránsito es como bastante caótico y muy embotellado y tal. Y entonces Qatar producía infraestructuras de estas, ¿no? Y bueno, lo cierto es que los cataríes aprovecharon para abrir pasadizos bajo tierra que sirvieron a la postre, y creo que todavía sirven a lo mejor en algunas áreas a las bandas armadas terroristas criminales que se alzaron contra Siria, ¿no? Recuerdo la ley de permiso de
importación y venta de la Coca-Cola en Siria, cosa que era ilegal. Era ilegal porque la Coca-Cola lo que financiaba eran los asentamientos sionistas en Palestina. Y de manera que, bueno, estaba prohibido importar Coca-Cola y tal. Y recuerdo una gran valla publicitaria que pusieron en Damasco. Este fue un gesto simbólico, digamos, pues evidentemente, ¿no? Con el que la presidencia de Siria pretendía como manifestar que detrás de ese símbolo habría otras reformas de apertura y tal. Recuerdo cómo la palabra democracia, democratía, se instaló en lo que Foucault llamaría el régimen discursivo, ¿no? Lo que se habla, lo que se dice, lo que se escribe, ¿no? Si haces un análisis de discurso, pues la palabra democracia estaba ahí en el epicentro. Recuerdo a mi tío Albert en Damasco, firme defensor de la democratización y las discusiones que manteníamos. Que bueno, que eso es simplemente la democracia formal de plena competencia libre, multipartidista y tal, era el gesto que pretendía el imperialismo imponer a Siria porque eso daba un rostro ante el mundo occidental de presentabilidad de la vida política interna del país para integrar a Siria en otros estamentos del circuito mundial de capitales y de mercancías, ¿no? La OIT, la OMC, la OIC, la Organización Internacional del Comercio, la Organización Mundial del Trabajo y tal. Y que en realidad la llamada democratización, si se cumplía al máximo, solo serviría para legalizar y legitimar las inversiones políticas que se querían hacer desde la oposición en el llamado, entre comillas, exilio, tanto en Londres como en Estados Unidos, como en Ankara, en Turquía, ¿no? Y bueno, recordar que el cuartel general político de los hermanos musulmanes está en Londres, por cierto. Su órgano de difusión, su revista, se edita desde Londres también. Y que, bueno, la democracia sería el tiro por la culata, sería el agotamiento de toda perspectiva democrática por la entronización con el tiempo y con el apoyo del imperialismo a las duras o a las maduras del Islam político, ¿no? No pudo ser a las maduras porque Bashar se negó a abrir el espectro político hasta tal punto y entonces lo han querido imponer a las duras, ¿no? Con una invasión, con ese patrocinio y esa financiación imperialista que no son solo terroristas, son además y fundamentalmente, yo creo, son colonos de nuevo poblamiento. Ellos hacen depuraciones religiosas y confesionales de la población allí donde se instalan, traen a los suyos, a sus familias, traen a otros y colonizan partes de Siria con población que sobre todo, o sea, que principalmente no es siria. Recuerdo la sanidad, como yo tuve un par de percances así bastante, uno en el oído porque me picó un abejorro, se me metió en el oído y me picó por dentro, y otro porque tuve un trastorno bacteriano intestinal brutal, o sea que me dejó medio muerto. Y tras semana y media de aguantar en casa de mi tío y no ver mejora y tal, fui a las urgencias. Y tanto sirios como extranjeros, bueno, recibían atención inmediata. Si eras extranjero te ponían una alfombra roja, pero si eras sirio pues igual, no había listas de espera, no había demora, las urgencias funcionaban bien, por cualquier cosa ibas al hospital y la atención era ágil y era efectiva. No sé, esa es mi experiencia. Recuerdo la brecha intergeneracional y las discusiones entre padres e hijos por política y tal. Es decir, el gobierno creo que no había trabajado bien el tema ideológico y entre la juventud se había dado paso
a la hegemonización de las cabezas de la juventud por una serie de conceptos que se pueden calificar de ideología débil, ¿no? El hedonismo, el consumismo, el hecho de poder viajar, bueno, toda una serie de cosas y tal, que no digo que estén mal, no estoy haciendo un juicio de valor, o intento no hacer un juicio de valor, pero sí que es verdad que era un trasfondo ideológico débil, o sea, ya casi medio nihilista en algunos jóvenes y tal. O sea, nihilista, no nihilista ascético, rechazador de la vida, sino nihilista intramundano, ¿no? Como vitalista, político, individualista. Y eso que produjo, pues, un vacío a la hora de la verdad. O sea, que no había una ideología fuerte porque no se trabajó. Con lo cual esos mismos jóvenes así modernistas, cuando el Islam político incidió en ellos y a través de todo el alud, de todo el mare magnum de canales televisivos y radiofónicos que se abrieron, ¿no? Porque cuando hubo la liberalización de la asociación, reunión y expresión, pues la libertad fue absoluta. O sea, había canales evangélicos, había canales confesionales, suníes, canales de los hermanos musulmanes. O sea, eso es una paradoja también, porque no legalizaron a los hermanos musulmanes, pero los canales que se podían ver en Siria vía parabólica, que llegaban desde Arabia Saudí o desde países del Golfo, eran canales filo hermanos musulmanes o incluso wahabís de Arabia Saudí. Y ante eso, pues bueno, había una telecomunicación de vía abierta, y quizá haber intentado censurar eso pues habría sido a lo mejor intentar poner puertas al bosque, ¿no? Porque la época, o sea, no sé, a lo mejor si hubieran censurado la vía televisiva, pues a través de internet hubiera habido gente que los hubiera buscado también, porque el internet también se liberalizó. Y bueno, no sé. No, perdón, esto decía, ¿no? Que al Islam político le fue fácil en el corazón de muchos jóvenes anidar, porque previamente había habido un vaciado ideológico fuerte de las generaciones anteriores, y había un vitalismo así como intrigado, interesado, muy curioso por Occidente y por su simulación también en los gestos, en el estilo de vida y tal. Y eso tenía los pies de barro, ¿no? Entonces otra ideología fuerte vino a ocupar ese espacio. Recuerdo en ese sentido cómo el gobierno cometió el gran error de volverse lo que llaman los franceses, ¿no? En teoría política, laissez-fairistas, es decir, dejaban pasar, dejaban hacer, en relación a las actividades de las mezquitas. Se convirtieron en espacios de adoctrinamiento, de acumulación de armas, de subterfugio, de propaganda, de proselitismo del Islam político. Y el Estado no hizo nada, o sea, quizá porque se sentían vigilados por el imperialismo y estaban en el punto de mira, habiéndoseles advertido que debían dejar hacer todo y tal, porque si no se haría valer su condición de países en la lista negra de los Estados Unidos y habría otro Irak en Siria y tal, y claro, lógico, lo querían evitar. Pero lo cierto es que cometieron el gran error de no vigilar eso. Y si lo hubieran vigilado, estoy convencido de que la cosa no habría llegado a mayores. Era la gente del pueblo, los convecinos, que salían a increpar y a veces a enfrentar abiertamente a los que salían y entraban de las mezquitas y tal, y la gente por lo general no los quería. Pero aunque la mayoría absoluta de los sirios no los querían, es como la ley de la condensación, ¿no? En ciencia política, que a veces no es lo cuantitativo lo que prima, sino la intensidad y el arrojo, digamos, de las minorías, ¿no?
Y era una minoría, pero como con las ideas muy claras, muy comidos de la olla. Y muy dispuestos a llegar a lo que hiciera falta. Muy radicalizados. Y no lo quisieron ver o no lo supieron ver los gobernantes, y la población civil en parte pues tampoco lo temía, porque en Siria como que era una sociedad muy pacífica donde nunca pasaba nada. Por carácter, por idiosincrasia, los sirios somos muy dados al diálogo, a dirimir las cosas y llegar a soluciones de conciliación y tal. Y, y luego sorprendió, ¿no? Sorprendió que de esas mezquitas pues salieron pues varios de los que la liaron, ¿no? A centenares, a miles. Recuerdo estando en Alepo, de visita a Alepo, cómo se había llenado de población campesina y de trabajadores rurales que traían ideas muy conservadoras. No había más que ver a sus mujeres cómo iban vestidas. No con chador o con hijab, sino bueno, con el niqab, todas de negro, no solo con pañuelo, con el velo integral de la cara que solo dejaba ver los ojos y tal. Y era población pues muy rigorista, muy que chocaba con la idiosincrasia urbana de la mayoría de los alepinos. Y bueno, y todo el mundo estaba bastante quemado. Recuerdo así como un ambiente agridulce en la ciudad, ¿no? Los urbanitas y los alepinos de siempre quemados por tener que transigir y que recibir a semejantes retrógrados, ¿no? Pastores, cabreros que habían llegado allí, ¿no? Y los otros también quemados por las condiciones objetivas que les habían llevado a tener que inmigrar a la ciudad y tal. Y como que no había concordia, como que todo el mundo iba... Llegó un momento en que todo el mundo me pareció que iba como muy a lo suyo y que no había ese clima, ¿no? de armonía y como de bonanza con los demás, ¿no? No solo de cortesía formal, sino de auténtica afabilidad y generosidad que siempre había habido en Siria, ¿no? Porque las cosas pues bueno, se habían salido de madre y no estaban en su lugar, ¿no? Y había una colonización ideológica del campo a la ciudad, ¿no? Y apoyada por esos órganos nuevos de comunicación a través de las parabólicas, la prensa que se volvió libre también, y bueno, la prédica, porque claro, la ley de libertad de asociación y de reunión pues dio pábulo a eso, a la prédica y unidad, ya digo, al vacío ideológico que había relativamente también entre las generaciones jóvenes, pues sí, hizo que se sintieran algunos atraídos por los emblemas de las mezquitas y